Voy a leer la palabra de Dios en el 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo 3 al 6. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando persuadidos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para compartir algo que quizás los que queremos enseñar la palabra, predicar el Evangelio de salvación de Jesucristo, hemos olvidado, y es la guerra espiritual. Se ha catalogado muchas veces de fanáticos, de religiosos, de locos inclusive, aquellos que hacen guerra espiritual a través de estos medios, por ejemplo. Y no olvidemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, oremos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de prepararme y de preparar a los que nos escuchan en que debemos estar prestos a la guerra, porque como dice tu palabra, las armas de nuestra milicia, tú nos las has entregado, no son carnales, no es de la carne, no es de sangre, es espiritual, es la palabra, es la oración, es la guerra espiritual, es la convicción en Cristo, lo que somos en Cristo, lo que nos hace militantes de tu ejército, del cuerpo de Cristo, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado preocupados, hemos estado casi hipocondríacos, creyendo que ya estamos enfermos, que ya se va a acabar la humanidad, que en fin, que las cosas no van a mejorar. Hemos estado preocupados, y antes de este año 2020, en predicar acerca de cómo ser próspero, de cómo tener la victoria, en fin, todo eso es bueno, pero hemos olvidado algo, y es que el mundo está bajo la potestad de las tinieblas, el mundo está bajo el dominio de Satanás y de sus emisarios, los gobiernos, las personas que están en eminencia, las personas que están en autoridad, están bajo el poder de los demonios, de los espíritus, y los pastores, los predicadores, como que han bajado la guardia, no han entendido que somos soldados de Cristo, que tenemos que luchar, guerrear, aunque el enemigo esté vencido, está como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que enseñarle a la gente también cómo levantarse en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para obtener la victoria, porque las estrategias que el enemigo está usando, de enfermedades, de pobreza, de desempleo, de desesperanza, de cerrar iglesias, en fin, de todas esas estrategias, eso obedece a un plan satánico. Y como plan satánico que es, pues gracias a Dios que es un plan satánico, es fácil de vencer, pero tiene seguidores, adeptos, que hacen a pie juntilla, al pie de la letra, lo que el enemigo les dice que hagan para destruir a la humanidad, para destruir a la niñez, para destruir a la juventud, para destruir la economía, para destruir la iglesia de Cristo. Pero nosotros en el nombre de Jesús nos levantamos en esta mañana en pie de guerra para decirle al enemigo que está vencido,
que Jesucristo, Satanás, ha sido vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo. En la palabra de Dios, Primera de Pedro, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, y hoy estoy usando la Biblia que tradicionalmente se usa, la Biblia escrita. En el capítulo 2, versículo 7, dice la poderosa palabra de Dios: pero vosotros pues, los que creéis, dice en el versículo 7, pero vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creéis, es la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser para los que creemos, y según lo que dice la palabra de Dios, la cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza del ángulo? Jesucristo. Y es piedra también de tropiezo y roca que hace caer. Y nosotros ahora, mediante esa roca inconmovible que es Jesucristo, dice en el versículo 9, pero nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros en otros tiempos no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Conocemos en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, Israel, pero mediante Jesucristo ahora somos pueblo de Dios. Y Dios nos ha dado entonces potestad, nos ha dado autoridad, nos ha dado su palabra, nos ha dado el Hijo, nos ha dado su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Somos pueblo de Dios en Abraham mediante Jesucristo, el Mesías, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Somos el pueblo de Dios, la rama injertada de las 12 tribus de Israel por el Redentor, nuestro Redentor, Jesucristo. Y dice que somos linaje escogido, somos el linaje, ¿sí?, de la descendencia de Israel. Somos también real sacerdocio, porque adoramos, porque servimos al Dios único, al Dios creador, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, porque escudriñamos la Escritura para alimentarnos, para crecer, para alimentar a otros en la palabra de Dios, y a toda vida creada, alimentar. Hay que entonces guerrear, porque el enemigo se está apoderando de todo lo material, de todas las personas, de las mentes, de los corazones, de la fe. Se está apoderando de la manera como se debe adorar o a quién se debe adorar, y nosotros no se lo vamos a permitir. En esta mañana nos levantamos como verdadero ejército de Dios para arrebatarle al enemigo todo lo que se ha robado y para evitar que siga destruyendo a la humanidad. Somos nación santa. No somos santos por nosotros mismos, somos santos porque la sangre de Jesucristo, sin mancha de pecados, que derramó en la cruz del Calvario, esa nos hace una nación santa, nos santifica, nos limpia de todo pecado, derribando todo argumento que se levanta contra la iglesia. La iglesia son los apartados, en la asamblea son los que se reúnen para adorar y glorificar a Dios. La iglesia es la gente, las personas como tú, como yo, que hemos sido redimidos, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la iglesia, la que lee, la que escudriña, la que predica la palabra de Dios, la que no se pone a echar cuentos ni cantaletas en los púlpitos ni en estos medios, sino que dice quién es Dios, qué hace Dios, qué ha hecho Dios y qué quiere hacer Dios a través de nosotros, porque Dios actúa en la tierra a través de la iglesia, a través de los redimidos, a través de sus hijos, los que son lavados, sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Somos pueblo adquirido, comprado,
La palabra redención es comprar. Nos redimió, nos sacó del mercado de esclavitud en que estábamos y nos colocó en su luz admirable. Ya no somos esclavos de los pecados, ya no somos esclavos de la carne, ya no somos esclavos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios, redimidos, de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. No somos esclavos ni de las circunstancias, ni de los deseos de la carne, ni de las huestes enemigas. Nos levantamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que contra todo lo que el enemigo está maquinando y ha maquinado para destruir a la humanidad. Nos levantamos contra todo lo que quiere destruir la iglesia, llámense pastores, llámense evangelistas, maestros, profetas, todos los que sirven el reino de Dios, los que sirven en la iglesia. Todo eso que se ha levantado contra la iglesia, lo destruimos en esta hora en el nombre de Jesucristo, porque tenemos su autorización mediante la palabra, porque tenemos la unción del Espíritu de Dios con el cual hemos sido nombrados sacerdotes. En el Antiguo Testamento se ungía al sacerdote, se ungía al profeta, al rey, y en esta hora el Espíritu de Dios ha ungido a su iglesia para que se levante como real sacerdocio, como nación santa. Así que el único argumento que Satanás tiene sobre la humanidad es el pecado. Cristo venció los pecados en la cruz del Calvario y ahora sí procedemos al arrepentimiento y aunque caigamos, Él nos levanta nuevamente. En el nombre de Jesucristo nos levantamos la iglesia para que salga como un ejército de Dios a toda hora, a todo momento, en todo lugar, a destruir la autoridad del enemigo mediante la autoridad de la palabra del Espíritu Santo. Destruimos en el nombre de Jesucristo toda obra de Satanás. Y voy a terminar la enseñanza en esta mañana, muy corta, pero muy contundente, leyendo un pasaje en Efesios capítulo 6. Dice en el versículo 11, ya todos conocemos esta parte: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Así que tomamos, por tanto, como dice la palabra, toda la armadura de Dios, para que estemos firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos viviendo los días malos. Algunos dirán, no, todos los días son malos en la medida que uno lo piensa, pero es muy evidente que el enemigo quiere que nosotros pensemos que este es el día malo, que estamos viviendo días difíciles, épocas difíciles, momentos difíciles en Colombia, en todo el mundo. Estamos viendo, porque nos han inoculado en nuestra mente que el mundo está enfermo, tiene una pandemia. Pero en el nombre de Jesucristo, por sus llagas, hemos sido sanados y curados. Por lo tanto, no debemos facilitarle el camino al anticristo, emisario de Satanás, para que se apodere de todas las cosas de la tiniebla. Sabemos que esta es una etapa que la iglesia está viviendo para que el día de la redención eterna, el día de la parusía, cuando venga Cristo por su iglesia, estemos preparados. Como dice aquí, acabamos de leer, para estar preparados hasta lo último. Reprendemos, por lo tanto, los principados, los sistemas de gobiernos que administran las finanzas, que administran la salud, que administran la política, las guerras, la paz de los países, de las regiones, todas las organizaciones que ellos han levantado con emisarios para que sirvan a sus argumentos, a sus propósitos destructivos. Los reprendemos, los atamos.
La Biblia dice que todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos. Por lo tanto, atamos en el nombre de Jesucristo toda obra de principados, toda obra de potestades nacionales y territoriales, los que obedecen a las tinieblas, los que matan a los creyentes en Jesucristo, apagando el fuego del Espíritu Santo, matan a los creyentes de Jesucristo, apagando la fe, para que no nos reunamos, para que no socialicemos el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero está vencido en el nombre de Jesús. Como dicen por ahí, se cerraron los templos, pero se abrieron millones de iglesias a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Jesucristo, aunque haga la gente más perezosa, porque ya no tienen que salir a llegar y movilizarse al lugar donde nos reunimos, pero en esta hora Dios está aprovechando estas circunstancias, porque Él no improvisa, porque Él hace de lo malo bueno para sus hijos, para su iglesia. Reprendemos a los gobernadores de las tinieblas que se mueven en los aires, en las personas que sirven a los espíritus malignos de satanismo, de santería, de hechicería, de brujería, de pestes, epidemias, pandemias y toda enfermedad supuesta, toda enfermedad inducida y toda enfermedad inoculada en los medicamentos, en las vacunas, en cualquier medio que ha inventado el enemigo para enfermar a las personas. Reprendemos a las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, los que inducen a la drogadicción, a la borrachera, a la fornicación, a la depravación sexual, al homicidio, que trae contienda, que trae guerras, que trae división en el núcleo familiar, que enferman, que matan el corazón y la salud y el cuerpo y la mente de las personas. Desautorizamos toda retaliación, toda venganza del enemigo contra la iglesia y pedimos, Espíritu Santo, que nos deje un carácter como es el carácter que tuvo Esteban en el momento en que era apedreado, y tú, Señor, permaneciste con él hasta el último momento. Señor del cielo, pedimos que nos deje ese carácter de los apóstoles que fueron perseguidos, de la primera iglesia que fue perseguida, como está siendo perseguida en la actualidad. No para que nos libre, Señor, de lo que ya está escrito que va a suceder, sino para que nos des fortaleza, para que podamos, en medio de todas estas circunstancias adversas, seguir llevando el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo y proclamar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aunque contra mí se levanten guerra, dice la palabra, Él nos da la victoria. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, levanta a los siervos, a los ministros, a los levitas, a los que sirven en la iglesia. Levántalos en el poder del Espíritu Santo. Levántanos, Señor, que podamos colocarnos la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu, para llevar las virtudes de aquel que nos levantó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, bendice toda iglesia, toda congregación de sana doctrina, donde se predica la poderosa palabra de Dios. Gracias, Señor, donde se expresa el amor por Dios y el amor por el prójimo. Te alabamos, te glorificamos. Gracias por darnos la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta oración, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de todos aquellos que han tenido, Señor, la oportunidad de mirar este video, Señor, en el nombre de Jesucristo. También oramos por aquellos que no tienen ese privilegio de conocer tu palabra, Señor, para que tú los toques y se transformen sus corazones y te sirvan también, en el nombre de Jesucristo. Amén.